Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta clase lo que voy a comenzar a trabajar es un poquito, habíamos visto que todo proceso educativo, toda política educativa responde siempre a un modelo de país, a un modelo ideológico, ¿sí? Y también responde a determinados paradigmas sobre lo que es el Estado, ¿sí? ¿Qué tipo de estados de alguna manera respaldan, ¿sí? Lo que es una política educativa? Podemos decir que hay dos grandes tipos de estados, ¿sí? Después vamos a ver que en los 90 aparece, ¿no? este neoliberalismo, pero vamos a comenzar con el nacimiento del liberalismo. Es decir, cuando nosotros hablamos de neoliberalismo es un liberalismo distinto, sofisticado, y que tiende a desvirtuar algunas cuestiones propias del liberalismo, o agudizar algunas cuestiones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con esta función del Estado en la vida social de las personas y básicamente en la educación, ¿no? Pero bueno, uno de los textos que yo le proporcioné habla justamente de los modelos de Estado. Y estos modelos de Estados son básicamente dos. Vamos a comenzar con el primero, que es, bueno, aquel que tiene raíz de tipo liberal, y después en otra clase vamos a trabajar aquellos que tienen raíz de tipo marxista, ¿no? Eh, para comenzar, esto del Estado liberal, podemos decir que se comienza a pensar cómo es posible generar un orden social, ¿no? Si nosotros pensamos en la humanidad, pensamos en los hombres, todos nacemos en un estado natural, ¿sí? Nos incorporamos en el mundo desde un estado natural y por lo tanto nos tenemos que incorporar a una sociedad y esta sociedad está organizada. De alguna manera, el Estado liberal propone decir cómo se puede pensar este orden social, ¿no? Y básicamente hay dos periodos o dos momentos muy importantes que tienen que ver el prepolítico y el político de Estado civil, podemos decir, ¿no? El prepolítico dice que frente a los intereses individuales, porque cada persona tiene intereses individuales, cómo buscar las mejores condiciones para una vida colectiva. ¿Mm? Y en esto aparece un mecanismo que es muy importante, que es el mecanismo del pacto. ¿Mm? El pacto siempre se da entre dos o más personas, ¿sí? En este caso, el pacto se va a dar entre las personas y el Estado va a estar como garante de ese pacto, por lo tanto también es parte del pacto. Este pacto es lo que va a permitir pasar de una sociedad natural, o sea, de hombres naturales, a una sociedad civil, ¿sí? Y el Estado va a estar ahí como garante de ese pacto, ¿no? Podemos decir que el pacto es el mecanismo que utilizan las personas en una comunidad para poder, de alguna manera, dictar sus propias normas en una sociedad, ¿no? Es decir, que el pacto permite pasar a los hombres de un estado natural a un estado civil, a una sociedad civil. Por lo tanto, la sociedad civil es un tipo de estado digo, no del Estado como institución, sino es un tipo de estado artificial, es algo construido. ¿Sí? Todo lo artificial es lo construido. Un árbol es algo natural, un mueble es algo construido, es algo artificial, ¿sí? Luke es uno de los filósofos y uno de los, podemos decir, personajes que de alguna manera influye mucho y tiene mucho que ver con estas teorías del liberalismo. Y para él el pacto, ¿sí?, tiene como dos funciones o dos momentos importantes que tiene que ver primero con el tema de la asociación, ¿sí?, para constituirse en una sociedad civil, y por otro lado la sujeción. O sea, toda sociedad tiene que estar sujeto a lo que se propone en ese pacto. Y el Estado viene a estar como este garante de esta asociación o de esta sociedad civil. Por lo tanto, termina habiendo, ¿no es cierto?, podemos decir, un pacto también entre el Estado por un lado y la sociedad civil por el otro, porque este Estado va a funcionar de alguna manera como garante, ¿no?
Podemos decir que este pacto entre sociedad civil y Estado es la base, ¿sí?, de toda teoría liberal, ¿sí?, que va a ir en contra de lo que hasta ese momento había, que eran las monarquías absolutas. Y una monarquía absoluta lo que hace es avasallar todo lo que son los derechos individuales, ¿no?, y los derechos de la libertad individual de las personas. Busca de alguna manera la soberanía popular. ¿Qué es esto de la soberanía popular? Para el liberalismo, la razón es la que debe de alguna manera poder ordenar a la sociedad a través, por ejemplo, de sus autoridades y no un orden divino. ¿Se acuerdan que yo les decía en clase que el Papa era el que elegía, ¿no es cierto?, a los reyes que iban a gobernar? Por lo tanto, es como que había un designio divino de ahí, ¿no? Y también ese rey dejaba como heredero a sus hijos y así sucesivamente, y se respetaba todo porque supuestamente Dios había puesto a esa persona y a sus herederos como aquellos que gobernaban o aquellos que de alguna manera tenían a cargo, ¿no es cierto?, el orden social, ¿no? Entonces se pasa de la razón humana como de alguna manera el eje para esta organización social, se reemplaza la razón humana por estos designios divinos o por la herencia, ¿no? Podemos decir que se logra de esta manera una emancipación, tanto política, una emancipación del poder económico y una emancipación también del poder religioso, ¿no? En este sentido también el poder religioso pierde fuerza porque ya no es el que designa a aquellas personas que representan o que van a gobernar a una sociedad. Y esto es básicamente el fundamento, ¿no es cierto?, de la modernidad, ¿no? Se pasa de un Estado basado básicamente en principios teologales, o podemos decir en principios sagrados, de alguna manera a principios profanos o que tienen que ver con lo humano, básicamente con lo humano, ¿no? Podemos decir que hay tres grandes características de lo que es esta teoría liberal. El primero es el individualismo. Podemos decir que se toma rescatando esto de la idea de que el hombre, ¿no es cierto?, es propietario de su libertad y que no debemos avasallar su libertad como principio. Podemos decir que la sociedad pasa a ser, o la comunidad pasa a ser, una suma de acciones individuales, ¿sí?, donde en estas acciones individuales se va a priorizar de que se pueda llegar a determinados fines, ¿sí?, con la menor cantidad de recursos posible, ¿no? Podemos decir el menor costo posible, ¿no? Podemos decir que el mejor fin es aquel que se alcanza con medios escasos. Y el hombre que persigue, ¿no es cierto?, sus intereses personales, tiene como una mirada o una visión egoísta, pero que esta visión egoísta para el liberalismo dice, la suma de egoísmo permite, ¿no es cierto?, promover a los demás. Esto es un principio de Adam Smith, que es uno de los economistas del momento, ¿no?, de la modernidad. Y también influye otra característica que tiene que ver con el naturalismo. El naturalismo que se basa básicamente en la influencia de una visión newtoniana, o sea, de Newton, ¿no?, en que busca leyes generales. ¿Se acuerdan que yo les decía, ¿no?, esto de que la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, generó grandes rupturas sociales y que los primeros sociólogos planteaban, o sea, tiene que haber, así como en la naturaleza hay leyes naturales universales que permiten, ¿no es cierto?, prevenir o que permiten predecir determinadas cuestiones naturales, también en la sociedad tiene que haber leyes universales que permitan justamente este ordenamiento y que no pase de alguna manera los desequilibrios que se generan en determinadas etapas de la historia humana, ¿no? Podemos decir de que se busca leyes o principios universales porque se considera que también, ¿no es cierto?, la naturaleza humana es inmutable, o sea, como que no cambia, ¿no? Y el hombre pasa a ser prioritario, básicamente prioritario en su libertad, y también propietario de su propia persona y de sus capacidades, ¿no? Entonces, es como que la sociedad es la sumatoria de estas voluntades, de estas libertades individuales, es la sumatoria de estos propietarios. Y aquí
aparece como el primer concepto económico sobre la sociedad. Si nosotros decimos que la comunidad, la sociedad es la suma, ¿no?, de propiedades, ¿no?, individuales, aparece como esta noción de primeras relaciones económicas, ¿no? Y la sociedad política, ¿qué aparece con respecto a la sociedad política? Y bueno, podemos decir que solo el Estado está para garantizar y cuidar esa propiedad privada, para garantizar y cuidar esa propiedad, y vigila las relaciones mercantiles. Acá aparece ya esto del primer esbozo de lo que podemos decir de que está ahí únicamente para que ese intercambio de individualidades egoístas, ¿sí?, se dé de una manera ordenada. Nada más que para eso, ¿no? Y otro de las características del liberalismo es el progreso. Tal vez van a encontrar en la bandera vamos a encontrar en la bandera por ejemplo, de Brasil, ¿no es cierto?, en ese globo celeste en el centro, que aparece como un gran cartel que lo atraviesa y que dice orden y progreso. Tiene que ver con estas ideas liberales, ¿no? El orden genera progreso, ¿no? Una sociedad de consenso, una sociedad ordenada, una sociedad de cohesión social, donde el Estado únicamente no interviene y mira cómo se da este interjuego, ¿no?, mercantilista de individuales egoístas, ¿sí?, permite el orden, y ese orden permite el progreso. Y acá aparece un factor muy importante, que es el tema de la razón. La razón es la que permite de alguna manera ordenar esta sociedad a través de leyes naturales, ¿no?, de leyes universales. Y esto es una gran herencia del iluminismo. El iluminismo justamente es una corriente de pensamiento de los tiempos modernos, donde nace esta teoría liberal, ¿no?, de los tiempos modernos, en donde la razón es la que ordena, la que guía, y ya no aparecen otro tipo de especulaciones, sino que simplemente la razón es la que permite el progreso, ¿no? Por eso a este siglo, el siglo XVIII, se lo llama el siglo de las luces, por el siglo de la razón. El Estado es un Estado mínimo, ¿no? Hoy podemos ver, dentro de las teorías libertarias de los actuales gobiernos, esto, ¿no?, de decir, nosotros no somos intervencionistas, nosotros no somos un Estado presente, ¿no? Entonces el Estado de alguna manera tiene una presencia mínima, casi nula, podemos decir, que únicamente lo que se plantea, ¿no es cierto?, es como esto de ser garante del libre mercado, del libre mercado, de ese libre interjuego, esa libertad y ese movimiento, ese interjuego entre individuales egoístas, cada uno con sus propósitos y sus fines, ¿no? Y el sistema democrático, que es diferente a lo que veníamos hablando hoy sobre lo que son las monarquías absolutas, el sistema democrático pasa a ser el sistema o el propósito o el prototipo de Estado ideal para este tipo de sociedad, ¿no? Vamos a decir que cada persona, a ver, es lo que el Estado democrático es lo que permite la igualdad entre las personas, ¿no? Porque todos pueden participar, en su mayoría pueden participar, ¿no es cierto?, en las elecciones de sus gobernantes, de sus representantes. Por lo tanto, podemos decir que cada persona está individualizada, está justamente anexada a un voto, o esto que decimos, todos somos iguales frente a la ley. Este pacto, ¿no?, entre sociedad, en la sociedad que permite la convivencia, genera determinadas normas, y estas normas, frente a esas normas, todos somos iguales, ¿no? Hoy podemos escuchar también frases como estas, ¿no?, cuando dice, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, ¿no? Todos somos iguales frente a la ley, ¿no? El Estado se supone neutral en este sentido ante los intereses de cualquier grupo social, y es un mediador únicamente ante los conflictos. Es lo que otros teóricos también llaman un Estado gendarme. El Estado gendarme está ahí para observar,
para mirar cómo se da este interjuego entre oferta y demanda, este interjuego entre subjetividades y entre, de alguna manera, intereses particulares entre la propiedad privada y estos propietarios, ¿no? Y únicamente interviene cuando hay conflicto. Por eso se llama el Estado gendarme. Solo reconcilia sectores. Solo reconcilia sectores y de alguna manera el Estado termina siendo limitado por el mismo pacto que se establece y que está de acuerdo entre Estado y sociedad civil. El poder político nace en este sentido restringido, limitado, ¿no? Y respeta de alguna manera este pacto o la norma que lo instituyó como Estado en este pacto. Y esto son las bases de lo que nosotros conocemos también como constitucionalismo, ¿no? Es por eso que los Estados modernos comienzan a generar lo que nosotros llamamos Carta Magna, que son las constituciones nacionales, que de alguna manera el Estado también se somete y es lo que regula o lo que limita también lo que antes se hacía dentro de las monarquías, que era avasallar libertades individuales. En este constitucionalismo podemos decir que el Estado se somete también a la ley, ¿no? Y de alguna manera tiene que respetar este pacto, ¿no? Bien, estas ideas liberales nacen en un contexto. ¿En qué contexto nacen? Con el nacimiento de lo que es, o el desarrollo de lo que es el capitalismo. Es decir, es el contexto, el capitalismo es el contexto en el que nace, de alguna manera, esta teoría liberal, ¿no? Y se caracteriza básicamente porque la propiedad privada y los medios de producción, la propiedad privada y la propiedad privada de los medios de producción, ¿sí?, no son del Estado. Justamente son una propiedad privada, o sea, son de asociaciones, son de personas con intereses particulares y que, como decíamos al principio, juegan un papel importante en esto de conseguir determinados fines al menor costo, ¿no? Podemos decir que la propiedad privada es el mecanismo que permite, de alguna manera, la acumulación de capital, ¿no? Hoy podemos decir, por ejemplo, cuando se plantea el tema de la ley base, o de la ley base en este momento histórico, ¿no?, el tema de las privatizaciones, ¿no? Aquí básicamente estamos hablando de esta herencia, de esta teoría liberal dentro del capitalismo, que tiene que ver que los medios de producción no pertenecen al Estado, sino pertenecen a manos privadas. Está privatizada. Entonces, ¿qué son los medios de producción? Todo aquello, las fábricas, las industrias, es decir, todos los medios de producción, lo que permite producir económicamente a un país, no están en manos del Estado, están en manos de capitales privados, ¿no? Y también podemos decir que la fuerza de trabajo, ¿sí?, tampoco es responsabilidad del Estado, sino que también la fuerza de trabajo está en manos de la propiedad privada. Y únicamente, dice el liberalismo, es posible contar con hombres que se sometan a esta fuerza de trabajo si son hombres libres, ¿no? Ahora, ¿cómo se traduce esta teoría liberal en materia educativa? Bueno, acá la educación va a funcionar como un mecanismo, ¿sí? La educación va a ser un medio para. La educación va a ser un mecanismo para. Y básicamente resolver dos interrogantes. Por un lado, decir, ¿cuáles son los mecanismos o cuáles son los medios por los cuales se puede mantener la cohesión social? O sea, mantener esta cohesión libre de conflicto, ¿sí?, en una sociedad en la que disminuye fuertemente la intervención del Estado, ¿sí?, y disminuye fuertemente lo que es la solidaridad mecánica, porque cada uno tiene sus propios intereses mientras se somete a la ley, ¿no? Entonces está esta libre circulación, este mercantilismo de subjetividades, cada uno con sus intereses y sus fines y sus medios para conseguir determinados fines. ¿Cómo lograr esa cohesión? Es una de las preguntas que debe resolver la educación como mecanismo. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se legitima esa jerarquización
social, ¿no es cierto?, que responde a una división del trabajo agudizada por el avance de la tecnología. O sea, la educación va a ser como un mecanismo que va a permitir jerarquizar a las personas dentro de esa división del trabajo. Y aquí aparece una figura importante, un sociólogo que es importante, que es Durkheim, y dice que el Estado no se puede desentender de la educación en este sentido. No puede desinteresarse de la educación porque tiene una función esencial. La educación tiene una función social que asegura que entre los ciudadanos y una comunidad, ¿no es cierto?, se den determinadas ideas o determinados principios que contribuyan a esa cohesión social. El Estado debe, de alguna manera, asegurar la enseñanza de estos principios, de estos ideales, ¿no es cierto?, esenciales en las escuelas. Los niños no deben estar privados de esta enseñanza, de estos principios, de estos ideales que permiten la cohesión social, que permiten esta jerarquización dentro de lo que es la división del trabajo. Y frente a esta diversidad de individualidades, a estas sumas de individualidades, cada uno, ¿no es cierto?, como propietario de su propia libertad y de sus medios y de sus fines, ¿no?, también la educación debe diversificarse, buscando la especialización, ¿no es cierto?, y que se transformen estas especializaciones en lo que son, lo que hoy conocemos como aptitudes profesionales. Es decir, que aquí se combinan dos cosas, que parecen contradictorias, pero se combinan. Por un lado, la homogeneidad, o sea, homogeneidad de ideales, de principios que permiten esa cohesión social en esta suma de individualidades egoístas. Y por el otro lado, el tema de la diferenciación, ¿no? Esto de darle a cada uno, ¿no es cierto?, según las capacidades y capacitar a cada uno para que ocupe un lugar diferente en esta división del trabajo. Se combinan homogeneidad por un lado, pero también se combina con lo que es la diferenciación. Y esta es la gran función de la educación. Y aparece una de las teorías muy importantes. Hoy un ministerio del gobierno se llama de la misma manera, el Ministerio de Capital Humano, ¿no? Y justamente fíjese por qué se llama Ministerio de Capital Humano. Aparece lo que es la teoría del capital humano. ¿Qué va a decir la teoría del capital humano? O sea, va a justificar esa intervención del Estado en educación, ¿sí?, por la tasa de retorno social o individual, ¿no es cierto?, que ella genera. ¿Qué sería esa tasa de retorno social o individual que ella genera? ¿Qué sería? Es decir, la tasa de retorno social individual tiene que ver con el rendimiento económico. O sea, el Estado debe intervenir en la educación, pero únicamente para que eso reditúe en lo económico, para que ello permita lo económico. Por lo tanto, podemos decir que una de las grandes funciones de la educación, ¿no es cierto?, va a ser el tema del desarrollo económico. La educación para la acumulación de capital, la educación para, ¿no es cierto?, por eso la teoría del capital humano, la educación para el desarrollo económico, ¿no? Podemos decir que cómo esa inversión que se hace en educación se vuelve en producción económica, ¿no? O cómo eso lo que se invirtió se vuelve reditualmente en algo económico para el Estado, ¿no? Y acá aparece un gran concepto que es el PBI, que es el Producto Bruto Interno, ¿no? Cómo la educación permite, ¿no es cierto?, acrecentar este Producto Bruto Interno. Bien, un poco esto lo que plantea lo que es la teoría liberal, ¿no? Y les dejo como tarea que lean cuáles son los supuestos de esta teoría del capital humano, que es importante a tener en cuenta para poder comprender cuál es la función de la educación en este modelo de Estado, el Estado liberal.